cracks? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Tenemos charla y tenemos charla especial, espectacular e interesante, claro está. Obviamente estoy vestido con la de la selección mexicana, porque vamos a hablar de la selección y es que han sido días complicados, ¿no? Si bien ya tiene tiempo que la selección, la verdad es que no destaca, no pinta, no termina de despegar este proceso. A final de cuentas, no entendemos muchos de los porqués, no pasa por nuestra mente de repente cómo solucionarlo, aunque no nos toque a nosotros, pero somos parte, ¿no?, del fútbol mexicano. ¿Y quién mejor, insisto, quién mejor que para hablar de este tema, que alguien muy bien documentado, que se la sabe y que al igual me atrevo a decir que yo somos fans o fuimos fans y amantes y entregados a lo que significa o significaba nuestra selección mexicana, que Eder Bayuelo, el tío leyendas, leyendas del fútbol mexicano, aquí está, rápido, que entre. ¿Cómo estás, mi querido Eder? Sin ¿Qué más onda, Rubén? preámbulo, ¿cómo estás, hermano? Bien, aquí, editando justo el documental de Alemania 2006. ¿Qué hubo? Para que vean que no es mentira, ¿eh? Si alguien le sabe a esto del Tri y a la historia del fútbol mexicano, es obviamente el tío leyendas, ¿no? ¿Quién más? A quien tenemos acá. Mira, qué placer volverte a tener acá de vuelta, ¿no? Ya en algún punto colaboramos y demás, y siempre es un gusto, insisto, hablar con gente que le sabe, ¿eh? Porque vas a decir que son muchas flores, hermano, pero no, la neta es que respeto mucho tu Gracias. trabajo y lo admiro Muchas de verdad. gracias. Y pues nada, vamos a entrar en materia y es que, a ver, otro fracaso, ¿no? Otro fracaso de la selección mexicana. Sí, ya pasó una semana y cachito del partido contra Estados Unidos, pero es evidente que esto no viene de acá, ¿no? Yo lo decía, Eder, te doy ahorita la palabra. A final de cuentas, crecimos con un equipo que, si bien no tiene una tradición tan ganadora a nivel internacional, ¿no? O sea, en competencias que no sean fuera de acá de la zona, era un equipo que te ilusionaba, que te gustaba ver, del que no renegabas de las fechas FIFA, por decirlo de alguna manera, ¿no? De los parones internacionales, y ahora es todo distinto. ¿Cómo es, desde tu perspectiva, cómo ha sido el acompañar y el documentar a la selección mexicana? Frustrante, esa es la palabra más, la que más siento cada vez que estoy sentado viendo un partido de la selección. Fuimos a Qatar, ¿no? Y lo vivimos en carne propia, y que lo mejor que pudiéramos celebrar fuera una tajada de un penal y un gol de tiro libre, y eso fuera todo lo que pudimos celebrar, pues es un ejemplo perfecto de lo que ha sido la realidad del fútbol mexicano post pandemia, porque Claro. antes de la pandemia, digo, tampoco éramos campeones de Copa América, pero por lo menos estábamos jugando un fútbol lo más decente posible. Sí, 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 exacto. Yo recuerdo, a lo mejor sonará un análisis muy simplista y vamos a ir poco a poco, obviamente, entrando un poquito más en materia, pero para mí, si hay un antes y un No después, se puede quedar ahí. si hay un antes y un después de la lesión de Raúl Jiménez, en la selección mexicana. Digo, obviamente en el proceso del Tata, pero si hay un antes y un después, porque ese equipo del Tata prepandemia volaba, ¿eh? Ganó la Copa Oro facilito, luego fue a jugar contra Holanda y le ganó a Holanda, empató ahí contra Japón, si no mal recuerdo, jugaba partidos interesantes contra equipos como Argelia, ¿no? Y mostraba cositas y de repente llegó la pandemia y se acabó todo, ¿no? Se canceló un partido contra Colombia que iba a ser importante y demás, y se acabó todo y vimos lo que pasó, lo que decías, muy criticado y demás, pero si no es por Ochoa no llegamos ni al tercer partido con vida en Qatar. Híjole, pero vamos a entrar precisamente a eso, o sea, ¿por qué, quiénes son los culpables del fracaso? Porque, a ver, en Leyendas del Fútbol Mexicano hay un documento gráfico, un video espectacular sobre este tipo de cosas, pero vamos a desmenuzar un poquito también acá en Cracks MX, este tema, porque hay varios culpables, hay varios factores, y por qué el fútbol mexicano ha caído en bastante crisis, porque es una realidad, la Copa Oro que ganamos hace menos de un año, pues bueno, Poquito menos. Es esa Copa Oro que siempre, que es la menos importante, ¿no? En los Sí, ciclos. es la que si ganamos nadie celebra, pero que Sí. si no ganamos todos se enojan porque no la La ganamos. buena, por ejemplo, sería, entre comillas, la del 2025, la previo al Mundial, como cada que hay Copa Oro, ¿no? Donde Estados Unidos Sí, sí va a llevar a su mejor selección, donde México, pues, en teoría también debería llevar a su mejor equipo, ya sabes. ¿Qué ha sí. pasado? ¿Por qué? O sea, ¿tú cuál es uno de los principales factores que encuentras de esta cuestión? Pero ahorita sería, y de hecho es lo más fácil, y obviamente tienen mucha responsabilidad, el técnico, el portero, Jorge Sánchez, la selección mexicana, Tu los Jorge Sánchez. futbolistas, mi Jorge Sánchez, tienen amplia responsabilidad, por supuesto. Pero para que esta camada de futbolistas llegara a donde está, solo hay 14 responsables, son 7 personas y 7 grupos de poder.
Si quieres te los nombro todos, ¿no? Emilio Azcárraga con Televisa, Salinas Pliego con TV Azteca, Irarrágorri, multipropiedad, Jesús Martínez y su hijo Jesús Martínez, que fingen que no, pero que igual tienen multipropiedad, Grupo Caliente, que también tiene 2 equipos, Alejandra de la Vega con Juárez, el Atlético de San Luis con San Luis, y bueno, todos los dueños de cada uno de los 18 clubes, que no son 18 dueños, sino 14 dueños, son los que manejan los hilos de cada una de las situaciones que pasan en este país. No al grado de llamarle a Arturo Ramos Palazuelos y decirle, ¿sabes qué? Mañana pítame un penal a favor. No, No llegan a ese grado, ¿no? Pero sí, por ejemplo, eliminan el ascenso y el descenso para que esos equipos no desciendan y no pierdan esa lana que representa estar en la primera división, que yo creo que ya no hay que llamarle primera división, ya es la única división del fútbol mexicano, porque la Liga de Expansión pues es bonita, pero es de chocolate. No, es un bodrio, a ver, que no se malentienda, yo, por ejemplo, me declaraba seguidor, aunque me salga un poquito del tema, de los Leones Negros, ¿no? Pero después de que quitaron el ascenso y el descenso, la verdad es que no he vuelto a ir a un partido. Pierde esencia. No he vuelto a ir a un partido de la ODG, de los Leones Negros, y yo recuerdo cómo sufrí la final contra Cafetaleros, por ejemplo, ¿no? Y sí, gana Cafetaleros y no ascendió, entonces, o sea, dices, increíble, increíble lo que ha pasado en el fútbol mexicano, ese es uno de los factores, yo también estoy de acuerdo contigo, si fuera tan sencillo dominar el fútbol mexicano en ese sentido de hacerlo corrupto, seguramente habrá 2, 3 cositas. Sí, seguro, el América sería campeón cada torneo, ¿no? No sé, Mazatlán no sería el peor equipo año tras año tras año. Sí, es muy ¿no? inocente creer que no existe ningún tipo de... Claro, claro. De cierto... No quiero decir que Jesús Martínez padre y Jesús Martínez hijo en la comida del domingo se pongan de acuerdo si va a ganar Pachuca León. Pero obviamente hay un conflicto de intereses rotundo, como cuando el hermano de Riestra estaba en la comisión de arbitraje y que todos decían que Atlas no hagas ganó el cosas buenas que por eso. parezcan malas, ¿no? Correctamente. Porque, por ejemplo, y el ascenso y descenso es una sola cosa, ¿no? Ahora que mencionan, ahora que mencionaste eso de Riestra, ayer justo, en estos días, pues, ayer sí fue ayer, que fui a ver al Atlas contra Querétaro y fue un desmadre. En las historias de Instagram me comentan, sin Riestra no hay fiesta. Pero Riestra sigue en la federación. O sea... Pero en otro puesto. Sí, pero ahí está metido. O sea, a final de cuentas, es parte de todo este desmadre de directivos y demás. O sea, eso por un lado. Pero bueno, sí, desde luego los directivos tienen un montón de responsabilidad. Yo creo que el 90%. En esas decisiones, sí. Exactamente, porque es un cliché súper sobado tal vez, pero bueno, a final de cuentas cuando jugamos Copa Libertadores, también en el 2001 que Cruz Azul fue campeón, subcampeón, Aguirre se llevó a muchos de ellos a la Copa América y llegaron a la final contra Colombia, o sea, obviamente esas cuestiones están ahí y son tangibles, ¿no? Son medibles, de que la selección, México y el fútbol mexicano estaban mejor cuando participaban en esos torneos, cuando había ascenso y descenso. Imagínate ahora, no sé, es por tirar un nombre, no creo que lo vea, espero que no lo vea, pero por ejemplo, ¿qué va a pensar Alan Bello si no va a descender? O sea, en el Mazatlán, ¿no? Si no tiene nada que pensar. A la que falló el fin de semana, pues, exactamente. Sí, es que el roce en el deporte lo que provoca es competencia y la competencia lo único que hace es que cada vez seas mejor porque el otro está compitiendo contigo y luchan por ver quién es el mejor y eso hace que los dos o todos mejoren. O el menos peor, como los de abajo. Exacto, si no hay ascenso, descenso. O sea, en los torneos donde sí que lo había, tú veías los partidos, por ejemplo, cuando Morelia se salvó de último minuto con gol de Rui Díaz, ¿no? Era un partido emotivo, emocionante. Sí. Yo estaba en el Jalisco viendo a Jaguares al mismo tiempo. Exacto. Sí. Y veías al Covid, a Moy Muñoz llorando, o sea, eran esas cuestiones que... Y estar en Sudamérica te hace ir a la Bombonera, a que te escupan en la cara, como el Bofo Bautista, ¿no? Estar en ese ambiente hostil que provoca que tengas buenos resultados y que a lo largo del tiempo se vayan acumulando. No estuvimos tanto tiempo en la Copa Libertadores, realmente. No. El primer torneo fue en el 98. Ni 10 años, ¿eh? Fueron del 98 al 2016, años, exacto. 18 años, pero fueron 18 años fenomenales. Bueno, los últimos no, porque ya empezaron a mandar como a los rezagos. Yo recuerdo que iban a ir las Chivas de Matías Almeida, se habían ganado su pase en la Supercopa y le dieron cuello al... Ahí fue cuando nos cortaron. Pumas fue el último representante digno, imagínense. Los Pumas del 2015 que fueron subcampeones fueron el último, que perdieron contra Independiente del Valle, creo por ahí.
Pero sí, crack, son esos de los factores que nos han ido. A ver, podemos sonar muy románticos porque yo personalmente sí añoro la Liga MX de antes y ese tipo de cuestiones, pero a final de cuentas no es solamente nostalgia, porque el tiempo y todo tiene que evolucionar, sino que son factores que antes nos hacían un poquito más competitivos. México nunca ha tenido el fútbol top de Sudamérica ni de América, pero en algún punto fue, vamos a decirlo, la tercera potencia, ¿no? O sea, yo sí recuerdo que Muchas veces. nunca hemos sido mejores o mejor selección que Argentina o que Brasil, pero Nunca. ustedes recuerdan que le topábamos a Brasil, por ejemplo. Argentina no, lo que es, Argentina es nuestro papá en el fútbol y ni modo. Pero a Brasil se le topaba, ¿no? Entonces, a mí me acuerdo, nuestros moleros de antes, y si algunos de ustedes lo recuerdan, eran Colombia, eran Chile, y se les ganaba cada tercer Ecuador, día. O sea, Venezuela. les ganábamos cada partido uno tras otro, y de repente ahí van escalando la generación dorada de Sí, Chile que sí, el aprovechó, o problema, el sea, problema es que todos crecen menos México. En Sudamérica ya no solo es Brasil y Argentina los países exportadores, ya todos exportan, todos, Todos. todos. Colombia tiene muchísimos jugadores en Y Europa. eso inmediatamente provoca que sus futbolistas individualmente tengan su propia competencia a un alto nivel y que cuando vienen a la selección pues estén a todo lo alto. Claro que hay excepciones como Camilo del Atlas, Sí, que sí, quién sí. sabe, ¿no? Porque sigue en el Atlas, pero va a ser titular de Colombia en la Copa América, lo cual, bueno, Y lo ha es hecho una bastante bien, ¿eh? excepción. Lo ha Sí, hecho ¿no? Y bastante muy bien. bien, ¿no? Camilo, un crack absoluto. Fíjate que, Pero a ver, ya necesitamos primero eso, los dueños, ¿no? Como uno de los factores, los dueños. No hay el más. más importante. A quién le El más echamos más la importante porque culpa? por más que Ellos nosotros secuestraron el fútbol todos sabemos la mexicano. lista de cosas que hay que hacer. Las sabemos Sí, perfectamente de memoria. Es más, tú y yo ahorita, ni sin que nos las digamos, las sabemos aquí. Las sí. podremos escribir y mandándolas y serán las mismas. Cracks, ustedes también lo saben. Yo lo puse, terminando el fútbol, perdón, el partido contra Estados Unidos allá en Dallas, lo puse en un tweet, no tuiteo muy a menudo, pero lo sentí. O sea, todos sabemos por qué pasa lo que pasa, dónde están las soluciones, y ¿sabes qué? No va a pasar nada. O sea, vamos a seguir en esto. Y eso es lo triste de esta situación, ¿no? Mira, aquí estos periódicos que tengo de este lado, todos son de participaciones de México en mundiales desde el 54 hasta el 2022. Acá arriba Imagínense, estamos en el cracks. 2022. Y la mayoría son de tristeza, ¿no? Y de Sí, desolación. sí, sí, sí. Heroico cuando ganaba o empatábamos a 2 contra Países Bajos. En México sí, cuando empatamos a 1 con Italia. ¿No? Aquí está Jorge Sánchez sufriendo, fallaste corazón, dice. Es decir, este para mí es el muro de los lamentos, Sí, sí. porque en términos generales, muy tristemente, y me duele decirlo y aceptarlo, pero somos un país de perder, no de perdedores, No, de perder. de perder. Somos un país de perder. Es triste, es muy lamentable, Y es que el pero es la tema realidad. ahí, eso que mencionas, exacto, no somos perdedores porque aunque sean de chocolate y demás cracks, ojo, es lo que nos toca, ¿eh? Entonces, México es uno de los países con más títulos a nivel internacional, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Por las Copas Oro que ha ganado, por los torneos de CONCACAF, porque tiene 2 medallas en Juegos Olímpicos, porque ganó una Copa Confederaciones. O sea, en el recuento, México es uno de los clubes, perdón, de las selecciones con más títulos, ¿no? De CONCACAF, sí, obviamente. Pero el Claro. tema es que ahí vienen detrás y ahí vienen detrás, y a mí en lo personal son 20 años en los que he visto cómo Estados Unidos viene y viene y viene y viene y viene. Y vean ahora, no, yo lo que vi en Dallas de verdad estaba anonadado, ¿eh? Muy bien jugó Estados A ver, Unidos, muy sí, bien. yo entiendo el tema de los jugadores cracks. Y muchos comentarios siempre van en el sentido de que pongan huevos, entréguense. A ver, yo lo que vi en Dallas y lo que percibí es que todos le pusieron huevos, ¿eh? Todos corrieron. A ver, porque, por ejemplo, Eder, Jorge Sánchez podrá ser muy limitado, no dejó de correr, no Nunca dejó de deja de correr. tirarse, no dejó Y le tirarse duele, de realmente le cabeza. duele. En la El entrevista Chucky después del Lozano, partido el casi Chucky Lozano, lloraba de tristeza. terrible. El Chucky Lozano dio un partido Espantoso. terrible, Desde pero hace no deja mucho de tiempo. correr, se Nunca. tira de cabeza, Y también pide perdón a la grada. se ha conmocionado, lo han fracturado por jugar con la selección, o sea, huevos tiene. Claro. El problema es que Estados Unidos estaba con la mano en la cintura jugando, ¿eh? O sea, veías a Pulisic, a Reina, a Adams, todos tocando, sabroso el balón, con México atrás, correteando a todo el mundo. Sergiño Dest se convirtió en Sí. Cafú, o sea, era increíble lo que estábamos Sí. viendo, y eso es lo que preocupa, que no Y es tenemos que jugadores. traslada Vemos lo que siempre los hablábamos de mismos, la pero ¿a quién competencia. pones? Exacto. Eso es justo eso. Traslada lo de la competencia a nivel de clubes a nivel jugadores. ¿Por qué Antuna, con todas las falencias que sabemos que tiene de inicio a fin, por qué sigue siendo titular? Pues porque no hay otro extremo por derecha que le compita en ganar espacios, en velocidad y luego en intentar centrar, ¿no? Sí, 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 sí. Es difícil poner a alguien en su Imagínense lugar. cómo está la cosa que desde que debutó Antuna es el jugador que más ha producido ofensivamente de la selección. En Goles, asistencias y en goles, asistencias, sí, sí. increíble. O sea, Fue eso el es máximo increíble. goleador en la era del Tata, Sí, sí, Antuna. sí, sí, sí. Entonces, Entonces,
para Igual que con el vean cracks Chucky. Ahora que llegó Julián Quiñones, es la primera vez que lo sientan que lo sientan. desde que está disponible. O sea, cuando está disponible, cuando no está lesionado, ¿no? Sí, Quiñones lo sentó y Chucky Lozano muy enojado, por muy cierto, enojado. y jugó la final porque se lesionó Quiñones y acabando el partido, pues habló mal Muy molesto, a romper de Jaime vestidor otra Lozano, vez. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es lo que decimos, cracks, tampoco hay jugadores, tampoco hay dónde echar, y eso nos lleva, obviamente, esto es como un va que va, aquel Claro, programa de tele. sí. Esto nos lleva, no hay jugadores, no existen muchas opciones. ¿Por qué? Porque tampoco hay oportunidades. Cuando nosotros estábamos chavos, perdón por insistir en esto, pero hay cosas que a muchos Ya no les estamos tocaron. viejos, güey. No, pero a muchos no les tocó, por ejemplo, Pues cuando sí. existía la regla 2011. Y yo recuerdo, uno, nada más así que me viene a la mente, tampoco es que me acuerdo de todos. José Andrés Guardado debutó por la regla 2011. Entonces, eso ayudaba, eran La cositas. Copa MX, ¿cuántos no debutaron? De La los que Copa están hoy, ¿cuántos no MX, debutaron en sí. Copa MX? Luis En Chávez con 5 o 6 Tijuana años, en la Copa MX, o sea, sí. El y Nene ya no existe Beltrán, si nada no de me eso, equivoco. cracks, ¿no? Sí, ¿y qué va a pasar en 5 o 6 años? Ese es el verdadero dolor. Sí, Por eso, Alejandro Irragorri, en una decisión que él quería tomar después de tomar el poder de la federación ya se lo quitaron. con Coca, que se lo quitaron, una de sus ideas era naturalizar a 5 o 6 futbolistas de Liga MX para hacer más fuerte la selección mexicana, entre muchas comillas, ¿no? Nomás Esa era llevó su uno. idea, su Sí. intención. Sí, y Faitelson, por ejemplo, que habla mucho de, no, pues si no tenemos con qué, no hay que perder la oportunidad del Mundial 2026, hay que naturalizar. ¿Para qué? Eso es un Sí, no, no, no. parchezote que vas a poner encima de una cloaca Es un y curita. después del Mundial va a Sí. explotar otra vez. Es más, durante el Mundial explotaría esa Y situación. eso es lo que pasa siempre en el fútbol mexicano. Por eso hablamos otra vez, perdón, es que es muy reiterativo esto, porque es lo que pasa siempre. Ya sabemos dónde está el pedo y no lo arreglamos. O sea, entonces, sí, vamos a naturalizar a Fidalgo, que no va a querer, él no quiere. No, Y, sí. o sea, porque ya si metes a Fidalgo, aunque sean funciones distintas, no nos vamos a clavar en eso. Si ya metes a Fidalgo, ya le tapaste el lugar a Fidel Ambriz, por decir algo, a Por Marcel ejemplo. Ruiz. O sea, vamos de mal en peor. Y a ver, como decíamos al principio, el 90% de las responsabilidades es de quienes manejan el fútbol mexicano, no es de una sola persona, y tampoco estamos defendiendo al diablo, no, pero no es de una sola persona, o sea, no nada más es Emilio Azcárraga y ya, Él porque es uno de los es uno de 14. tantos, Es exacto, uno muy importante porque pues el es más dueño quizás, de uno, de uno de los duopolios televisivos, sí, pero no es el único. De hecho, si yo tuviera que fijarme en alguien con más profundidad, serían Salinas, porque él fue el máximo impulsor de del no la descenso. desaparición de la ascenso. Y no se nos olvide que en 2020, a la mitad de la pandemia, le cortó el cuello al Morelia y así, de Sí, la nada, se porque inventó un equipo en Mazatlán. el señor siempre ha sido muy contundente en el sentido de que si no le conviene va a sacar todo del fútbol, o sea, no, tampoco es como que el Mazatlán tenga proyectada una vida muy longeva, no, 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 el Mazatlán en cualquier momento también lo borran de un En plumazo cuanto el cuando ya no gobierno sea deje de negocio. dar dinero, Sí, sí, se sí. acabó. Y Entonces, hay que por ahí fijarse va la cómo cosa. va el equipo de la femenil, ¿no? Porque así como tienen al Mazatlán de desahuciado, pues imagínense cómo está la femenil. Exacto, cracks. Entonces, los dueños es el problema. Vamos con los jugadores, por ejemplo, caso concreto el de Guillermo Ochoa, por ejemplo, que ha sido muy señalado. Para mí es el menos culpable, ¿no? O sea, de lo que pasa con él en la selección. Claro. Lo decía muy bien, pero tiene razón lo que decía, por ejemplo, Peláez en estos días. Si nunca ponen a Malagón mientras está Ochoa, no vamos a ver qué pedo. Y es la verdad. Porque Malagón jugó contra Honduras porque Ochoa se lesionó en la ida de Honduras, ¿no? Entonces, híjole, Ochoa sabe que va a jugar y automáticamente es algo mental, quizá Incluso ahí está la competencia, ¿no? Si no le ponen inconsciente o a alguien demás. que compita, Sí, sí, sí. O sea, yo sí pues soy, empieza a bajar su nivel. si soy Julio González, claro, estoy feliz de viajar a Dallas, de estar en la selección, de que me paseen de los viáticos, de la ropa y demás, pero ya sé que no voy a jugar. Entonces, es complicado. No dudamos del profesionalismo, pero bueno, mira, yo me siento, si soy Julio González, a esperar que, o sea, si soy el tercer portero de la selección, y sabemos que Ochoa está enquistado ahí, ¿no? O sea, para mí Ochoa sí es el mejor portero en la historia de la selección, no del fútbol mexicano, de la selección. Ha sido contundente, pero ya, también lo dijo muy bien, ya no me acuerdo quién fue. Ah, Alan Pulido muy lúcido lo dijo. Increíble, vamos a llevarlo al sexto mundial, porque aquí nos importan más los homenajes que otra cosa, ¿eh? Yo no estoy seguro que lo quieran llevar solo por el homenaje, sino porque realmente consideran que es nuestra mejor opción en Yo también. portería. Yo lo consideré por mucho tiempo. Para mí, Ochoa es de lo mejor que le ha ocurrido al fútbol de este país. Pero hoy, en Está a debate, ¿no? 2024, Tu titularidad está a debate. bueno, pero no, yo incluso diría que tendría que ser banca y Sí, que Malagón banca, tendría que banca, entrar. sí. Y, Para y mí no, eso
ahí ya los pones a pelear, los Sí, pones a sí, sí, competir sí. deportivamente y ahora sí, los dos van a sacar su mejor versión y el que prevalezca es el que se queda, ¿no? Porque tampoco es que haya muchos, ya vimos ayer a Acevedo que no pudo cortar el ¿Cómo se centro murió en el... Acevedo? Qué terrible. sí, las Pobre lesiones lo Acevedo, ¿eh? mataron. Y fíjense, ¿saben quién mató a Acevedo? Entre comillas, deportivamente. La selección mexicana, ¿eh? Contra Camerún Ah, sí, en un se encalentamiento, lesionó en el ¿ah? calentamiento y se acabó ahí Acevedo, ¿eh? No No ha vuelto más. desde entonces. Entonces, ahí Ochoa es uno de los casos. Jorge Sánchez, hay poco que decir. Ahí esas cuestiones van a pasar a otra persona, tipo Jorge Sánchez, Antuna y demás, porque esas todas son del técnico, ¿eh? Todas Claro, son del entrenador, porque sí, estaba Eric Aguirre como opción sí. y, o sea, no, Sí, y no, que esas este son del torneo ha jugado entrenador. muy bien Sí, de lateral por derecho en Monterrey, que Jorge Sánchez hasta antes del partido tenía el 8% de los minutos jugados en el Porto, que cuando entró de cambio contra, ¿qué fue? ¿Arsenal o Borussia? Siempre me sí, confundo. Arsenal, Arsenal, Arsenal. ni le pasaban el balón, entonces... Ya completó los 20 partidos, ¿eh? Ojo, el Porto lo tiene que comprar sí o sí. Ah, sí, ¿verdad? Ya es Sí, obligatorio que lo lo va a compren. comprar en 4 y lo va a revender en 6 o 7 al Cruz Al Azul. Eso ya azul, pues está sí. cantadísimo. Pero sí, o sea, ahí esas sí son del técnico, porque yo vi algo, yo no me las quiero dar de estratega, pero vi a un equipo tan rígido, tan con pocas variantes contra Estados Unidos que digo, bueno, ahí es donde Jaime Lozano le hace falta algo, quizá un auxiliar, quizá algo, algo, algo. Y si tuviéramos que pensar, por ejemplo, en lo de Jorge Sánchez, un ejemplo de quién podría competirle en ese puesto, yo por mucho tiempo dije, el único lateral derecho convocable de este país es Kevin Álvarez. ¿Qué Y pasó ve, con Kevin Álvarez? En vez de irse a desapareció. Europa, lo mandaron carísimo al América a que el Ayun, un Imagínense, exfutbolista, le quitara su lugar en la liguilla del sí, título y Kevin Álvarez desapareció también. desapareció. Entonces, ¿quién le compite a Jorge Sánchez? Un Eric Aguirre que tiene 3 meses jugando muy bien, 3 meses, o quién más. Ah, Julián Araujo, que jugó basura ¿Qué contra onda con Julián Panamá. Araujo, no? El misterioso caso de Julián Araujo, que es muy bueno en las palmas, porque es muy bueno en las palmas, cracks. En la selección no juega nada. Y no es como que lo pongan a jugar de central o de extremo, No, lo y una de ponen las en la pocas misma derrotas que posición. tiene México con Jaime Lozano contra Qatar es responsabilidad de 80% de Araujo y 20% de Guillermo Ochoa. En 30% ese de Ochoa, cabezazo. sí, se Sí, lo sí, sí. comió durísimo. Sí, pero el salto que le ganan a Araujo, increíble, o Sí, sea, no, de brutal, brutal. primaria, un catarí, un catarí. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, los jugadores también tienen responsabilidad un poco por el modelo, pero yo quiero pensar, aunque volvamos a lo mismo, que el modelo los afecta. El modelo fútbol mexicano afecta a los jugadores. O sea, si yo soy José Juan Macías, porque es un ejemplo, me parece que claro, y sé que soy un crack y que la estoy rompiendo porque Macías en el León estaba para jugar en otro lado. O sea, Macías el de No, León sí, era con León otra estaba, la cosa. estaba rompiendo. Pero ya sé que Chivas quiere 15 millones por mí y nadie los va a pagar. Nadie los va a pagar. 15 En- millones. Entonces, lo que pasó con Jürgen Damm en su momento, si ya sé que nadie los va a pagar en Europa, si soy impagable, pero va a llegar Tigres o va a llegar otro club y va a pagarlos, pues me quedo en México. O sea, me parece que al final de cuentas el modelo en general perjudica al fútbol mexicano, ¿no? O sea, son muy pocos los casos que desafían al sistema, como se dice. O sea, Sí, caso los que lo Luis han Chávez, por desafiado ejemplo. les ha costado mucho Sí, trabajo. Y ve, por ejemplo, Luis Chávez, ¿no? Que peleó tanto por su salida para llegar a Rusia. que ve No dónde es como acabó. que peleara para llegar al Borussia, por ejemplo, ¿no? O Sí, sea, realmente no es que haya llegado a un equipo de categoría. También, por ejemplo, el Tecatito que se fue de Monterrey a la fuerza, sí, ¿no? sí. Entonces, hay muchos ejemplos como eso, pero sí, por supuesto que el hecho de que los dueños eleven, inflen el precio de sus jugadores provoca que nunca, o que muy poquitos, y que cada vez menos se vayan a Europa, ¿Y ¿no? de quiénes estamos hablando? Otra vez, ya voy a decir una grosería, de los dueños, o sea, de los que manejan el fútbol mexicano, a final de cuentas, porque yo sí creo, cracks, ustedes no nos dejarán mentir ahí, déjenlo en los comentarios. Si sabes que estás en una jaula de oro, muchos, la mayoría, porque es algo visible, pues se relajan, ¿no? Se dejan querer y se quedan aquí en la cómoda del fútbol mexicano. No, y Son muy también hay pocos que los que no. pensar el origen de una gran parte de los futbolistas de este país, ¿no? Que fueron niños que eligieron el fútbol como un modo de vida en el que no tuvieron otra, no sé, por ejemplo, una carrera o Sí, estudios sí, que sí. les enseñaran lo que podían hacer, ¿sabes? Y también, pues, orígenes, muchos vienen de una Sí, de extracto economía, humilde, exacto, sí, exactamente, que ¿no? cuando empiezan a tener billete, pues se olvidan de que el objetivo con el que Era otro. empezaron era otro. Era Entonces, divertirse, era disfrutar del fútbol. y pues el hecho de vivir en este, como dices tú, en esta jaula de oro no les permite que vayan
con la intención de llegar más lejos. Eso no lo vamos a culpar, ¿no? O sea, me refiero, digo, no es como señalarlo, porque al final de No, cuentas, es yo creo parte que del eso contexto en el que exacto, vivimos, exacto. Al es final de México. cuentas, tú, yo y ustedes seguramente aspirarían a tener un mejor trabajo y lo Claro, considerarían, ¿no? sí, Entonces, eso es más, va relacionándolo 100% al fútbol, ¿no? A las aspiraciones futbolísticas y deportivas. Porque sí, muchas de esas cosas y de las críticas parten de la frustración que uno siente de que quizás, y solo es un quizás, un what if, en esa posición hubiéramos elegido otra cosa, claro. ¿no? Entonces, por Por ahí eso lo va vemos el desde tema. aquí, desde así, Sí, sí, en el exacto, sillón, mira. sin hijos, sin familia, ¿no? Exacto. Como el Chucky Lozano, que a los, no sé, 19 años ya tenía 2 hijos, creo. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. obviamente, pues, para él lo importante es asegurar el futuro de sus muchachos. Pues, Sí, obviamente y va a tomar seguramente decisiones enfocado a eso. ya no tardamos en tenerlo de regreso, ¿eh? Entonces, así las cosas, yo creo que sí si tuviéramos que más bien ponerlo en porcentajes, pues un gran porcentaje es los dueños del fútbol mexicano que tienen todo esto, lo tienen Sí, podrido porque aunque hagamos realmente. huelga, aunque tú y yo ahorita organicemos una huelga, un meeting con Se 500 van a ir de personas, nosotros. pues nos van a decir, bravo muchachos, un tweet, sigan adelante, ¿no? Vamos a ser héroes de un sector, pero mira, Solamente like, hay dos factores o dos escenarios, dos personajes que podrían cambiar las cosas. Número uno, buena. que el aficionado al fútbol mexicano, Sí, tanto a cracks. clubes como a selección, dejara de consumir el producto. Algo que va a ser muy complicado porque tiene unos 60, 70 años de marketing que nos ha improntado la necesidad de cada fin de semana sentarnos a ver el partido de nuestro equipo. Entonces es difícil que el aficionado deje de consumir el producto, ¿no? Y el otro personaje que podría cambiar la realidad son los futbolistas, porque son ellos los que tienen, entre comillas, el poder en la cancha. El problema Pero, es ajá. que, como ya hablábamos, cada vez hay menos futbolistas con la calidad suficiente para competir contra las otras naciones que sí tienen ese roce que les permite seguir elevando su nivel. Porque, por ejemplo, si hoy pusieras a la selección mexicana a competir quizá contra una, no sé, ¿qué te gusta? La Francia no sé, del 74, del 78, seguramente ganaríamos, Sí. ¿no? Porque evolucionamos. Pero el resto de los países evolucionaron Sí, mucho más sí, porque exponencialmente. eso que mencionas, lo había pensado desde antes de tener esta charla, porque insisto, somos muy románticos, así lo somos, pero esa selección, aunque usted no lo crea, cracks, y es el punto de Eder, esta selección, la del Jimmy Lozano, le mete 4, con todo mi respeto, a la selección de Francia 98. O sea, no tengo la menor duda, porque son diferentes contextos y demás. O sea, el fútbol sí ha evolucionado, pero lo digo porque muchos añoramos tener a un Ramón Ramírez por izquierda, ya un Cuauhtémoc Blanco, ya un Matador Hernández, ¿no? Ya incluso a un Jorge Campos en la portería. Esos futbolistas son mejores. El tema es que en otros lados hay futbolistas mucho mejores a los nuestros. O sea, muchísimo mejores. No nos vayamos tan No sé lejos, si viste Estados la Unidos. Alemania contra Francia. Un ratito. No, una obra de Otro arte, fútbol, ¿no? Es otro un fútbol. poema de fútbol. O sea, Es otro lo fútbol. que estaba jugando Alemania era, yo dije, no, nunca jamás podremos llegar a esto. O sea, no hay manera, no hay manera. Exacto, exacto. No es la de militar a los de antes, simplemente explicar que si No, el hemos fútbol evolucionado evoluciona, 2 evoluciona. escalones, los demás subieron 10, o sea, ese es el tema. No, Y y hay que entonces, revisar los partidos de la selección del 94 y del 98. ¿Eh? En el 94 jugábamos mal, horrible, o sea, lo vean tenemos quién lo muy está diciendo, romantizado. vean Y quién en lo el está 98 diciendo, ¿eh? jugábamos mucho mejor, pero tuvimos un montón de suerte contra Países Bajos y Contra contra Bélgica, Bélgica. Mucha sí. suerte, mucha suerte, muchas combinaciones de factores que nos hicieron esos Sí, empates. y está chido recordarlo con romanticismo, pero Países Bajos, Holanda nos estaba pasando por encima un muy buen rato. Sí, O no, debieron sea, golear. nos debieron golear. Travesaños, Jorge Campos, sí, no, Sí. claro. Entonces, por ahí va un poquito la cosa. Pero ya para cerrar, insisto, y volviendo al tema, el principal son los que manejan este tema, este negocio, porque es un negocio para ellos. Me parece un poquito, no soy asesor, no soy financiero y quizás esté en error, pero yo creo que sería lo mismo vender a 10 jugadores en 5 que a uno en 50, ¿no? Entonces, Sí, pues es que es lo ven, más, es lo ¿no? más lógico, ¿no? Suena. Me A mí me encantaría suena lógico. entrevistar, me encantaría entrevistar a los dueños del Pachuca, al dueño del América y que nos expliquen, Sí, no, hijo, no se puede por esto y esto y esto. exacto. A lo mejor Y ellos, ya salgo del error, y ya salgo claro, de mi que nos suposición. expliquen. Sí, Obviamente porque les da hueva explicarnos porque ah, pues, lo que quieren es pero mira, facturar, si ¿no? vendo a 10 chavitos de Pachuca en 5 millones, pues es lo mismo que vender al chiquito en 50, ¿no? Entonces,
puta, perdón, pero es que no lo entiendo, no lo Así entiendo a veces. es frustrante porque te digo, podemos enlistar aquí Libertadores, ascenso, descenso, Copa MX, jugadores menores, debuts obligatorios, microciclos en selección, proceso de 8 años, lo Sí, sí, sí. sabemos de memoria, lo sabemos, pero Y no bueno, lo van a hacer. un placer hablar siempre con gente de fútbol. Y ya para cerrar, mi querido Eder, un proyectazo, ¿no? Hablando de nostalgia y de cosas buenas del pasado que deberían de permanecer o volver y demás, mantenerse. Estás por ahí por sacar una revista, ¿no? Sí, Impresa, preciosa además. sí, va a estar bonita. Se llama Balompié, porque bueno, ya sabes que teníamos fútbol total, Sí, soccermanía, tiro de esquina. revista Balompié, Entonces, ¿no? revista Balompié, buscábamos un nombre que reflejara el fútbol mexicano, que Balompié es una palabra que no le gusta ni a los sudamericanos, por ejemplo. Entonces, Balompié es algo que usamos mucho aquí y para que hable de fútbol viejo, pero también del presente, porque no hay ya revistas impresas, ya no No, no hay. existe el papel, el fútbol en papel. Sé que es una idea muy arriesgada, un proyecto que probablemente fracase porque pues estamos en la era de deslizar hacia La arriba el TikTok. inmediatez. Exactamente. Entonces, aún así lo estamos haciendo enorme. Vamos a tener gente muy importante como Pepe del Bosque, Ricardo Lopezí, por ahí, spoiler alert, una columnita de Alberto Lati. Espero que no Mira, se baje del barco antes de tiempo. Y bueno, un montón de periodistas, gente importante que va a colaborar en la revista Balompié, 144 páginas a una todo más. color, con fotografías Mensual, bimestral, trimestral, va a ser una revista trimestral. trimestral con suscripción anual. Aquí está la página web, balompié.mx, creo que está al revés, pero igual es Está espejeada, pero aquí la balompié.mx. ponemos en la descripción, sí. Va, para que entren, lean todo lo que vamos a ofrecer, un montón de entrevista, fotografía, reportaje, columna, artículo, todos los géneros periodísticos en un solo lugar. La suscripción, les digo, puede ser anual y les llega directo a su casa cada 3 meses. Qué hubo. La portada va a ser hermosa. De hecho, la primera, ya sabemos de qué va a ser lo que pase con México en la Copa América 2024. Bien. Si nos va bien, que es llegar por lo menos a cuartos de final, será una portada feliz, y si nos va mal, que no quiero ser ave de mal agüero, pero No, es lo más probable, tendremos una foto triste de en la Guillermo portada. Ochoa, ¿no? Ya veremos, la foto más Híjole. triste que encontremos se ve Sí, en sí, la sí. portada. Pues ahí está, cracks, este proyecto también de Eder Bayuelo, que también nos va a invitar seguramente en algún punto Seguro, a seguro. colaborar, no te creas. No, Pero ya seguro. sabes, ahí estamos. Y nada, Eder, muchas gracias, tío Leyendas. Me dirigí como Eder toda la conversación, pero ustedes Está lo bien. conocen al tío Leyendas, ¿no? Entonces ahí está el tío Leyendas listo para lo que se ofrezca. Y nada, pues gracias, hermano, por desmenuzar. Ojo, también hay un video muy extenso en su canal sobre este tema, estas Sí. polémicas de la selección nacional mexicana y estas causas, porqués y demás. Ahí también lo van a encontrar en la Si les descripción. recomiendo dos. Uno que eso Échalo, se échalo. llama 100 años de vergüenzas del fútbol mexicano, que dura creo que 2 horas y se explica desde 1923 hasta 2023, que fue ¿Ya cuando lo ven? publicamos, y este último que salió, que es el de los 14 responsables de la debacle del fútbol mexicano. Ahí está. Entonces, en vez de ver Euforia, capítulos repetidos, pónganse a ver ahí estos documentales que de verdad están bastante interesantes y los cultivan y nos ayudan también a tener un mejor contexto de lo que ha sido el fútbol mexicano y el porqué de muchas de las cosas que pasan. Digo porque mayormente a veces la audiencia es muy joven, la que marca nuestras analíticas de YouTube. Entonces es Sí, por sí, sí. ello la cuestión, ¿no? Vayan ahí, Leyenda del Fútbol Mexicano, 100% recomendado. Y nada, mi querido Eder, un abrazo. Muchas gracias, hermano. No te vayas. Cracks, 3-2. Y ahí está, cracks. Entonces, esta interesante charla, ya saben, dejen su like, compartan y déjennos también los likes 3-2. Y bueno, cracks, ahí estuvo ya esta charla con el buen tío Leyendas. Gracias por verla, por dejar su like y también por compartirla. Recuerden, síganos en todas y cada una de las redes sociales que están ahí en la descripción. También, obviamente, las del tío Leyendas, Leyenda del Fútbol Mexicano y próximamente la revista Balompié. Cracks, muchas gracias y nos vemos la próxima.